Hola mundo, soy Carla Angola, esto es La Última. Vamos a iniciar nuestra conversación con Antonio de la Cruz. Él es el presidente de Inter-American Trends. ¿Cómo estás, profesor? Gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Carla. Un placer siempre estar contigo y tu audiencia. Igualmente para nosotros recibirte. Voy a empezar por esto porque Nicolás Maduro sigue en esta campaña de insistir en que no quiere dialogar. Le llama fascista a María Corina Machado y dice que con el único con el que tiene que hablar María Corina es con el fiscal de su régimen, con Tarek William Saab, ¿no? Como intentando decir que ella lo único que tiene que hacer, lo que procede ahora es que ella enfrente la justicia. ¿En verdad Maduro no quiere dialogar o su gente no quiere dialogar? La estrategia que utiliza en este momento el régimen es seguir atrincherado. Piensa que puede jugar a la normalización, que el tiempo le permite la normalización y cree que la ilegitimidad con el tiempo se va a desgastar. Entonces, ¿qué hace? Que todos sus movimientos en el tablero son para desgastar a la fuerza democrática en términos de que pierda la motivación de que son mayoría, somos mayoría y que el que tiene la dificultad hoy para estar en el poder es Maduro. ¿Por qué? Porque la represión y el miedo paraliza y hay mucha represión ahorita en Venezuela y por lo tanto la gente no se manifiesta públicamente. Sin embargo, hay ríos subterráneos de salir de ese régimen porque si no, no hubiese habido el resultado el 28 de julio de 7 de cada 10 venezolanos votaron en contra de Maduro y en todos los espacios geográficos, la parte militar, la parte en cualquier espacio que se disputó esta elección. Ujú. Entonces, ¿qué juega él? No me tranco a la negociación, yo no voy a aceptar, de hecho, eso fue lo que demostró con sus aliados como Petro y Lula, que al final le pidieron que mostraran las actas, porque esa es básicamente la espada de Damocles que tiene. Pero espérate eh, allí, profe, que quiero mostrarte lo que dijo Pedro Sánchez, porque va en ese mismo pedimento. La defensa de la democracia, en todos los lugares del mundo, también en Venezuela, exigiendo al Gobierno que publique las actas electorales y que permita una verificación imparcial e independiente de los resultados de estas últimas elecciones, como venimos pidiendo desde hace ya un mes, junto con la mayoría de países occidentales y en unión con el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Te dejo desarrollar, pero te sumo este comentario. Ya no queda suficientemente demostrado que Maduro no va a mostrar las actas, porque no puede mostrarlas, porque allí él mismo entonces confirmaría su derrota. sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que él tiene que superar este momento porque a la fin tomó la decisión de seguir hacia adelante y llegar al 10 de enero, juramentarse frente a la Asamblea Nacional de ese momento y, en consecuencia, ver que frustrar con ese discurso todo lo que se está haciendo en este momento y que se piense en otras opciones que no están en este momento para poder ser ejercidas porque permite el juego que hoy tiene Maduro en términos de buscar intentos de magnicidio, invasiones extraterrestres de Estados Unidos y de España ahora, que le permite sacar la narrativa de la lucha democrática en la que tiene que mostrar las actas, en la que ha perdido sus socios y que por lo tanto va a tener un costo político muy alto si él sigue Ujú. en ese camino y entonces meterse en que es el mundo imperialista contra la izquierda que está en Venezuela que quiere desalojarla. Él quiere llevar a esa narrativa democrática que perdió a una narrativa de una lucha ideológica que no existe, porque no es tal, sino Ujú. es más bien de mantener entonces que Petro y Lula, en un momento de pensar que hay agresiones contra Venezuela, entonces miren para el otro lado, porque entonces ahí sí nos alineamos, porque no vamos a aceptar que el imperialismo vaya a entrar en Venezuela. Entonces, aquí hay un juego por parte de Maduro y lo está haciendo, por supuesto, Diosdado Cabello, para la desinformación y el control narrativo para mantenerse en el poder. A nosotros nos toca mostrar esa estrategia porque Ujú. tenemos que seguir
en eso que viene haciendo el mundo, en Europa, en que es reconocido como presidente electo, ¿verdad? En el Parlamento Europeo, en el Parlamento Español, porque eso es lo que le crea una dificultad a Maduro de poderse sostener, porque internamente genera fisura, crisis, y ahí conectamos con el acto que hicieron para darle una condecoración a los 4 generales que fueron sancionados por los Estados Unidos. Espérate allí, porque tengo que hacer una pausa y quiero que nos expliques por el significado y la relevancia que le das a ese evento de condecorar a los 4 sancionados y también cómo le afecta a Maduro, cómo más bien ratifica su ilegitimidad, lo que pasó en el Congreso español y lo que pasaría mañana en el Parlamento Europeo. Cómo esto sigue sumando derrota tras derrota contra el régimen y por qué esto realmente lo presiona y lo hace cada vez más insostenible en el poder. Antonio de la Cruz con nosotros al regreso de esta pausa. Antonio de la Cruz nos acompaña. Quiero, Antonio, profe, colocarte esta impresión de Diosdado Cabello sobre la detención de españoles, pero han detenido españoles a italianos. De hecho, Francia emitió una alerta a sus ciudadanos de no viajar hasta Venezuela. Hay hasta un checo, nos decía Tamara Sujo más temprano, a quien vamos a ir en un ratito. Porfa, preparen esa respuesta de ella solo de los extranjeros, a ver si la podemos incorporar aquí a esta discusión. Y ellos ahora, en esto que fue una apreciación de Maduro, ahora en vivo, por supuesto que está hablando de planes terroristas. Entonces dice que ahora ya tienen al gringo que estaba detrás de este nuevo plan terrorista. Todo esto es para desviar la atención, pero ahí hay un costo. Un costo es en rehenes que en algún momento de estas negociaciones o diálogos van a querer canjear. Cuéntanos cómo lo ves y cómo manejamos este asunto de los extranjeros secuestrados. ¿Qué ocurre? Este escenario que están montando es básicamente le permite también crear un estado de conmoción. De hecho, en Venezuela ahorita no hay leyes, pero te permite a él actuar, ¿verdad? En términos del marco, porque te crea, porque como hay un atentado, un estado de conmoción, por lo tanto, nadie puede circular, hacen toques de queda, etcétera, y pueden controlar precisamente lo que ellos le tienen más miedo, porque ellos también tienen mucho miedo, que es que, por ejemplo, hay una convocatoria para el 28 de septiembre, donde con toda seguridad va a haber manifestaciones en todo el país, porque es la línea de acción que está conduciendo en este momento María Corina Machado con el mundo en el frente interno, con el mundo en el frente externo. Ellos crearon 2 frentes ahora de lucha, el régimen, porque al tener el mundo en Europa, ahí se abrió un frente. Entonces, espérate, que entonces voy a empezar por allí y ahora ya meto a Diosdado. Entonces, se disipa toda la duda sobre si Edmundo iba a ser callado por Pedro Sánchez. Él va a poder ejercer su papel de presidente electo desde esa ciudad, desde Madrid, y va a poder girar y reunirse y ser la vocería de la presidencia electa. Él, los compromisos que establezca con Pedro Sánchez, los va a respetar como diplomático. Sin embargo, lo que ha dicho hasta ahora, ha dicho que él va a continuar en esta lucha, porque sabe el compromiso que tiene, y en ese sentido se ha reunido con los expresidentes españoles, con todos, ¿verdad? Menos con, por supuesto, con Zapatero, porque fue con el que trabajó su exilio forzoso, ¿verdad? Y él Antonio Ledesma voló al Parlamento europeo para poder hacer funciones, pero es el símbolo de que está en Europa y va a haber un momento en la que va a empezar seguro a tener esas relaciones bilaterales como presidente electo. Sí, yo creo que en eso está apoyada esta acción. Volvamos al secuestro de los extranjeros y vamos a escuchar entonces a Diosdado Cabello. ¿Qué pasa con los secuestros? Espérate, vamos a escuchar a Diosdado para que esto se sirva quizás de inspiración, no, pero para que te sirva de pie a lo que vas a concluir. Aquí está Diosdado Cabello. Fueron detenidos recientemente 2 ciudadanos españoles en Puerto Ayacucho. José María Basoa Badovinos y Andrés Martínez Adasme, en las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho. Una situación irregular, tomando fotos, vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España.
pueden salir diciendo que no, pero tienen vínculos, ahí están. Esta gente, estos señores de origen español están detenidos, están rindiendo declaración, informando sus teléfonos y la tarea que venían a hacer en Venezuela está muy claro allí. Bueno, Vox les respondió y les respondió así. Lo tenemos. Nosotros exigimos al dictador la puesta en libertad inmediata de 2 españoles retenidos ilegalmente en Venezuela. Bueno, Maduro ya tiene hasta rehenes españoles y les está acusando de cargos cada vez más graves. Pues, por supuesto, del régimen de Maduro no podemos esperar nada, pero sí que podemos exigir al gobierno de Pedro Sánchez que les traiga de vuelta inmediatamente a estos españoles secuestrados en Venezuela. Nosotros no tenemos, como saben, ningún empacho en denunciar las dictaduras y en llamarlas por su nombre. Y también está Matthew Miller cuando conversa sobre la detención de ciudadanos estadounidenses en Venezuela. So we can confirm the detention of one U.S. military member in Venezuela, and then, of course, we've seen the reports of 2 additional U.S. citizens detained in Venezuela. We are seeking additional information and monitoring the situation. I don't have any further comment at this time. You cannot confirm the reports on the 2 additional citizens. We have seen the reports of them. Obviously, this is a situation where we don't exactly have a close relationship with the government of Venezuela, but we are continuing to engage to try to gather more, to gather additional information. Sorry, just going back. El Departamento de Estado entonces confirma al menos un estadounidense detenido en estas más recientes horas. Ok, el régimen convirtió esto en una conspiración para asesinarlos. ¿Cómo manejamos esto? ¿Y cómo de alguna manera se desbarata esta tesis y esta narrativa del régimen de Maduro? Se desbarata en términos de que muestran muy rápido unos fusiles que no son para derrocar a nadie, pues no tienen lanzacohetes, son fusiles y revólver que básicamente utiliza las fuerzas de los paramilitares. O sea, entonces 400, pero no muestran las actas, que es lo que justifica la legitimidad de origen de él. Yo creo que aquí lo que hay que enfrentarlo es básicamente diciendo, ok, la hipótesis de que están mostrando el falso positivo, pero muéstrenos las actas. Yo creo que lo que hay que confrontarlos a ellos es con su propia realidad, porque ellos lo que quieren es desviar la narrativa para que nos olvidemos de esto y vayamos hacia una normalización. Y creo que no, el mundo tiene que seguir reclamando, sobre todo en este mes de septiembre, donde se reúne aquí la Asamblea de Nueva York, la Asamblea General de la ONU, donde hay que hacer presión para pedir que paren la violación de los derechos humanos en Venezuela, que sigan las protestas a nivel internacional, pidiendo que paren ya la violencia y la represión en Venezuela, que se puede hacer en todos los, porque eso es un objetivo transversal en la que se unen todos los ciudadanos locales como los venezolanos, y generar la lucha para poder seguirlo generando, que internamente se pueda dar la grieta. Y ahí vamos con la condecoración. Las condecoraciones, ¿por qué generan problemas? Si escuchamos bien las palabras de Padrino, dicen, nos dieron el centro del corazón. Porque, ¿qué ocurre? Estos 4 generales que controlan el CEO, la red de Caracas, la SODI, ellos saben lo que pasó esa noche en el 28 de junio. Y ellos no son leales a Maduro, ellos aceptan a Maduro porque están dentro con Padrino López. Y puede haber una situación de negocio, pero los negocios son aparte a lo que ellos vieron y saben que ocurrió. Y haber sido sancionado por una situación donde ellos saben que es verdad, entonces genera conflicto, no internamente ellos mismos, sino con el entorno familiar, que seguro que votaron por cambiar a Maduro y que le advirtieron que no hubiese problema si eso hubiese ocurrido. Entonces yo creo que esa situación de incomodidad por parte de esos 4 militares empieza a generar una situación interna de conversaciones, de pensar a ver, decir, vimos este escenario y planteamos,
no es el mejor escenario, porque internamente las Fuerzas Armadas vio lo que ocurrió en Venezuela, sobre todo el nivel que maneja el Plan República. Entonces, el seguir enfocados en esa dirección, sin darle la importancia que ellos quieren que le demos a los planes de la narrativa de los falsos positivos, de que estamos metidos en una conspiración para que otros países del entorno que antes le hacían, lo blanqueaban a ellos, el juego, esa es la palabra, le hacían el juego. Entonces, no, tenemos que seguir insistiendo en los derechos humanos, en los crímenes de lesa humanidad, en que salga la orden de la CPI, la captura por la parte de la CPI, de que la justicia universal funcione donde aplica como en Argentina, donde tenemos que el 28 hacer presencia y seguir agotando esto porque no es inmediato, pero va debilitando cada vez más al régimen y lo vemos por la respuesta que está mostrando. Yo creo que en ese sentido, si mantenemos el foco, mantenemos, como lo ha dicho siempre María Corina, la serenidad, ¿verdad? La credibilidad y la confianza, yo creo que vamos a alcanzar el objetivo. ¿Se sentará a negociar? Lo verá en un momento cuando ya tenga el agua en la nariz y entonces las condiciones de negociación van a ser distintas porque va a ser mucho más difícil, porque entonces puede haber situaciones internas de tensión donde empiezan más bien a verse, porque ese poder que se distribuyó en Venezuela entre los bloques ¿cómo se llama?, de padrino, que quedó muy débil en esta distribución, los hermanos Rodríguez y Diosdado Cabello, que es el que hoy asume una porción donde pareciera ser que él quiere ocupar Más ese poder protagonista, sí. central, ¿verdad? A la final es la gran amenaza para todos y cada uno de ellos, para Padrino en primera instancia, para los Rodríguez en segunda y en tercera para Maduro. Porque en este momento lo que está buscando Diosdado es realmente suceder en el poder a Maduro, porque si Maduro persiste después del 10 de enero, va a seguir siendo una condición ilegítima, o sea, y se van a aislar, porque no va a ser reconocido, va a costar mucho reconocerlo por Brasil, por Colombia, y se van a dar todas las condiciones de que pueda haber situaciones internas de pensar, pero yo puedo ocupar esa posición entonces, porque no necesito las elecciones para legitimarme, voy a seguir aislado y entonces empiezan las apetencias personales de que por qué yo no soy el que ocupa si yo tengo el mismo derecho porque soy el heredero de Chávez y habíamos acordado unas condiciones que no se respetaron. Tengo que hacer la pausa, profe. Tengo que hacer la pausa, quédate allí, acompáñanos un rato más, por favor, si tienes la disposición en el tiempo. El profesor Antonio de la Cruz es nuestro invitado esta noche. Y, profe, quería que me acompañaras a escuchar esta reflexión que hace Tamara Suju cuando le pregunto, primero por un sector que es el más torturado prácticamente, el más asediado, contra el que más descarga su saña, su ira al régimen de Maduro, y es el sector militar, es decir, contra los presos militares, es quizás a civiles los han torturado de maneras terribles, ¿no? Indescriptibles. Pero uno siente que contra el militar es como que les duele más lo que ellos llaman traición, ¿no? Y esto es lo que ella piensa del momento que ahora se vive allí en esos cuarteles. En cuanto a la Fuerza Armada Nacional, Carla, yo tengo información de que hay militares detenidos después del 28 de julio y que el DGCIN está lleno de personas detenidas. Es más, te puedo dar como una primicia de que recibí información de que estas personas son esposadas, encapuchadas y han recibido tanto golpe, ¿verdad? Que quienes me informan desde adentro los han visto caminar cojeando, adoloridos, ¿verdad? Muchas veces sostenidos por las personas que los están llevando y que el DGCIN está hasta el tope de nuevos presos políticos. A mí lo que me preocupa
es el silencio por parte de los posibles familiares de esas personas. Imagínate el amedrentamiento, la intimidación, el acoso que les deben tener montados para que no salgan nombres, para que no se sepa quiénes son los que están detenidos. Y a mí me han hablado incluso de detenidos de la propia casa militar, me han hablado de posibles detenidos de las personas, ¿cómo es que es? Yo te puedo comentar que a los de casa militar los hicieron pasar varias veces por el detector de mentiras, hasta que Maduro se blindó para el 28 de puros cubanos, ¿no? Y entonces la demostración de que querían un cambio en los cuarteles votando en contra de Maduro. Es más, el centro de votación al que les correspondía votar a los que están en Fuerte Tiuna, perdió Maduro, hasta ellos perdieron. Entonces, se están vengando en este sentido, buscándolos, interrogándolos, siguiendo a los familiares, monitoreando las redes, ¿verdad? Y yo creo que esto, el mensaje que le manda el régimen al resto de la Fuerza Armada es totalmente contrario, porque esta gente está cansada de lo que sucede, no solamente por la falta de libertades, sino por la parte económica y por la persecución y represión contra sus familias, ¿no? Yo creo que el malestar es generalizado y está comprobado por cómo votó la Fuerza Armada Nacional. Y yo creo que en cualquier momento el malestar se le puede revertir a un régimen que mantiene a la Fuerza Armada, que no son los altos responsables, que no son los que están recibiendo dinero y están en la parte del oro y las minas y la corrupción, sino el resto de la oficialidad, y se le puede revertir en un descontento generalizado, ¿no? Porque así como la gente, ¿verdad? Ellos también son ciudadanos, también son venezolanos y no quieren y no desean seguir viviendo bajo estas condiciones. Yo creo que todos tenemos que sumar para que el venezolano no se sienta en este momento desesperanzado, para que el venezolano sepa que se está trabajando, que se sigue trabajando y que los necesitamos a ellos también, incluyendo a toda esa oficialidad que también se siente descontento, ¿verdad? Yo creo que, Carla, estos meses son cruciales y creo que el trabajo que nos toca a todos los que estamos en el exterior es mantener a las personas informadas, ayudar en lo que podamos a todas aquellas personas que están de alguna forma resguardados, que están pidiendo auxilio, mantenerlos informados de qué se está haciendo diariamente para que sepan que sí se está trabajando y que de ahora pues el tema del reconocimiento pasar por encima ya del tema de las actas, Carla. Es decir, el presidente español todavía está pidiendo las actas hoy día, de casi después de 2 meses. O sea, ya legalmente las actas que se mostraron. Justamente ahí ya entrábamos en lo que habíamos discutido primero, pero rescato lo que dice Tamara y es este malestar, este cansancio de la Fuerza Armada que ella dice que se les va a revertir. ¿Qué piensas sobre eso? ¿En qué se va a convertir ese cansancio y ese malestar en los cuarteles? Aquí es el momento, porque como hay tanta represión interna, en que la diáspora es el actor fundamental, como lo dice también Tamara. Nosotros somos ahorita el factor más importante dentro de estos meses de lucha que queda. ¿En qué sentido? Este fin de semana, el sábado, creo que estaba recordando, Sí. la guerra de los etarras en España, en el País Vasco. Ellos venían ganando la narrativa hasta que mataron el concejal Blanco. Y la sociedad española tomó la determinación y salió a protestar toda junta contra ese asesinato y la violencia por parte de las guerrillas ETA. Y a partir de ahí perdieron la narrativa, empezó a deteriorarse la fortaleza que venían sosteniendo.
Yo creo que nosotros, y lo hicieron con las manos blancas, fue la primera vez, eso fue en 1989, creo que fue. Yo creo que nosotros tenemos que generar, por eso dije al principio, que la diáspora, con la sociedad, empecemos a luchar contra esto que se está viendo. Violación de derechos humanos, pero masivamente. Si hay que hacerlo periódicamente, porque eso genera presión internacional para los que están dentro de Venezuela y empezar también a tomar esa posición y decir, porque generas un cambio en esa lucha. Yo sé que ahorita está marcado por el miedo, pero hay que en ese momento apoyarlos, los que estamos afuera, y empezar a hacer esas convocatorias invitando a todos los grupos de derechos humanos, la sociedad, la iglesia, todas las organizaciones a manifestar que hay que detener la violación de los derechos humanos en Venezuela. Voy a hacer Que una no pausa. Voy a hacer una pausa, pero fíjate que al regreso te voy a contar lo que me han explicado sobre un recorrido. Obvio que la gente se apertrechó, se replegó para resguardarse. Algunos salieron al exilio, otros se escondieron, otros están a buen resguardo, pero ya algunos de relevo empezaron a recorrer de nuevo el país para tratar de palpar lo que son los sentimientos de la gente. Si impera más el miedo, si hay más rabia, y te voy a contar al regreso y a la audiencia lo que encontraron allí, los hallazgos y a las conclusiones a las que han llegado, porque es súper interesante. Regreso con Antonio de la Cruz en unos segundos. Antonio de la Cruz es presidente de Inter-American Trends. Profesor, uno de los momentos que más atesora mi corazón y mi memoria fue cuando Borrell le dijo a Maduro que era el presidente interino. Yo me imagino que eso le dolió terriblemente, ¿no? Porque él se cansó de burlarse de Guaidó cuando estaba en este rol de presidente interino. Pero es que además es fascinante seguir acumulando memorias de Borrell como esta, por ejemplo. Pues naturalmente esto es un régimen dictatorial, autoritario, dictatorial. Pero con decirlo no arreglamos nada. De lo que se trata es de intentarlo resolver. Maduro no le reconocemos legitimidad democrática, porque no reconocemos que haya ganado estas elecciones como no reconocimos que hubiera ganado las anteriores. ¿Tiene el poder de facto? Sí, pero no le reconocemos como un gobernante legítimo. Y por lo tanto no le reconocemos como un gobernante que tiene el poder democráticamente obtenido. Maduro no solo perdió el 28, pierde cada vez que personalidades que lo acompañaron y justificaron tantas veces como Borrell, lo llaman dictador y le dicen que él ya no tiene legitimidad. ¿O no, profe? Totalmente. Eso una de las cosas que más le dolía a Maduro en el interinato. Una de las cosas que pedía siempre cuando habían conversaciones en el G4 con Rodríguez, que por favor no siguieran con el interinato. Precisamente tú conoces el desenlace final, porque era una solicitud por parte de Maduro. Maduro, el sentirse la segunda, la ilegítima, no le cae bien, lo pone muy mal. Pero es que le fue más fácil, si se quiere, convencer al mundo de rendirse con el gobierno interino porque no estaba respaldado por la elección popular. Por eso es que es tan distinto este tiempo. Y por eso es que ahora construir una legitimidad para él va a ser prácticamente imposible. Es imposible. Y han pasado 40 días y él está jugando al cansancio de la gente a lo interno. Pero el mundo ya tiene demasiado claro y tiene las pruebas. No hay manera en la que el mundo pueda regresar a una situación en la que se le extienda de nuevo la mano y se le dé algún tipo de legitimidad. Eso no va a ocurrir. Entonces mi pregunta es, ¿eso es lo que facilita el quiebre interno? Y quiero además colocar este sonido de Ali Daniels, porque cuando él habla de la renovación de la misión de las Naciones Unidas sobre Venezuela,
que va a ser en el marco además de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde ya una cantidad importante de países están utilizando ese escenario para hablar de su realidad, pero también para potenciar la crisis en Venezuela, es otro lugar en el que ni el secretario general Guterres, que sí sigue insistiendo en el discurso este retórico sobre las sanciones y su inefectividad, pero al mismo tiempo no le reconoce la victoria a Maduro. Y eso es un cambio tan radical como el de Borrell. Escuchemos a Ali Daniels. No tengo otra manera de calificarlo. Sería terrible que a la misión no se le renovase el mandato, porque para mí sería un signo de que Naciones Unidas no estaría valorando realmente en su enorme dimensión lo que está pasando en el país. Y como digo, antes había otros argumentos para no renovarlo, y esos argumentos han desaparecido. Primero, por el tema que ya comentamos de la oficina del Alto Comisionado, que fue expulsada, por el hecho de que la represión, si antes existía, ahora es peor, y por el hecho que además no vemos cuándo esto va a terminar. Y finalmente por el hecho de que en Venezuela, y ya lo ha dicho el propio secretario general en una declaración estos días, y lo ha dicho el propio Alto Comisionado, ya el tema de la represión no se limita a las detenciones arbitrarias, sino algo que en Venezuela, no sé si eso fuera de Venezuela se utiliza ese término, que es el psicoterror. Quiero hablar de esto que te dejaba pendiente en la parte anterior, el psicoterror. Hay personas quienes han relevado a otras quienes tuvieron que salir o tuvieron que esconderse y recorrieron el país para palpar el sentimiento de la nación, a ver si se podía rescatar eso de la salida en masa que acompañó a María Corina durante toda la campaña. Y se encontraron con esto. El tema de los sapos o el tema de la Operación Tontún. No logró el régimen que los vecinos ejecutaran la Operación Tontún. Se tuvieron que traer a colectivos de otras localidades a acosar a localidades en las que ellos no viven. Y en cuanto a los sapos, no lograron convertir a los vecinos en enemigos de los vecinos. Hay ciertos casos, es realidad, pero en esos ciertos casos, en muy pocos, para nuestra fortuna, me refiero a la reacción de la comunidad. La comunidad reaccionó en algunas ocasiones de manera violenta, tanto que llegaron a presentarse desenlaces dramáticos como la muerte del sapo. Y eso pasó en el Zulia o en barriadas populares como Caracas. En algunos otros casos, esta persona descubre al sapo o esta comunidad descubre a su sapo, el que puso preso a sus hijos o a sus seres queridos, y fue y les dijo, tú me vuelves a sapear, entonces te quemamos la casa. En algunas ocasiones fue una alerta, advertencia, en otras no, en otras les quemaron la casa o los golpearon, o en algunas ocasiones, pocas, muy pocas, hubo hasta la muerte del sapo, como decía antes. Pero en el 90% de la reacción de esas comunidades frente a los sapos fue dialogar. Tratar de convencerlos que eso de ser cómplices del régimen dentro de una comunidad que los vio crecer y en la que debería existir confianza, estaba mal. En el 90% de los casos se resolvió eso, tratando de persuadir al sapo de no ejercer ese rol en la sociedad. Y al final, la conclusión a la que llegan es que la gente el terror lo exorcizó. Ya los grupos de WhatsApp comunales están empezando a reactivar de nuevo. Y es muy probable, ellos perciben, los sociólogos y psicólogos, que la gente va a volver a salir, porque volvió a recuperar el tema de no sobredimensionar ni la persecución ni el miedo, entender que el régimen hace mucho escándalo con pocos casos de acoso, de Operación Tontún. No es cierto que fue transversal o que llegó a mayoría o a millones de personas, sino que esos pocos casos en los que va y asedia y secuestra los convierte en un escándalo tal o lo exacerba desde el punto de vista comunicacional, como no hay medios, que genera ese terror. Pero la gente ya dimensiona el miedo. Y entonces la nueva etapa va a ser que la gente pueda saber canalizar tanto la rabia como el miedo, y tiene a líderes que no quieren sacar ni rabia ni miedo de ellos, sino lo mejor de los venezolanos. Entonces es como el momento perfecto para descubrir las mañas y las estrategias del régimen, y al mismo tiempo una combinación con un liderazgo que va a saber canalizar todos estos sentimientos y se va a repotenciar de nuevo la lucha, la épica. ¿Lo ves así? Sí, sí la veo. Creo que hay una resistencia latente que está presente, porque fueron 7 de cada 10 venezolanos que quieren un cambio, y eso no lo vas a poder tapar en una elección que se jugaron con las reglas de ellos, además. Entonces, eso sigue ahí en el país quiere un cambio. No lo vas a poder someter por el miedo, muy difícil, porque
hay un cansancio de eso, de ese miedo, y eso más bien va a generar consecuencias para algunos, para ellos cuando quieran darse, en tratar de negociar. Yo creo que, como lo planteaste, va a suceder igual en una negociación. Habrán algunos casos aislados que podrá haber violencia y en otros va a haber. El venezolano ha decidido resolver esta crisis a través de medios democráticos, no quiere la violencia. Así es. Y eso es lo que demostró el 28 de junio. Y vuelvo a decir, es cierto que pueden lucir en algunos momentos que el régimen está dominando esto. No lo está dominando, es falso. Porque el apoyo de nosotros en el exterior, que en este momento nos lo exigen fuertemente los venezolanos que están dentro del país, debemos continuar presionando con inteligencia y determinación como se ha venido construyendo. El próximo paso es el 28S. Y ahí seguiremos y nosotros construyendo. Tú entrevistaste, por ejemplo, a unos jóvenes en Houston que hicieron presencia ciudadana ante Chevron. Sí, increíble, muy, muy valiente, ¿ah? Ajá. Entonces, ese tipo de acción ciudadana por parte de la diáspora es la que tenemos que rescatar. Creo que hay que levantarla. Profe, tengo que despedirte. Ah, bueno, despídeme. Tú siempre dices que sí, profe, a todo, hasta cuando te cortamos, cuando estás en plena disertación. Este equipo te aprecia mucho y además Yo valoramos también, eso hace la confianza. Totalmente, el exceso de confianza. Profe, pero te vemos pronto de nuevo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Muchas gracias, Carla. Siempre es un placer estar contigo y tu equipo. Igual para nosotros. Antonio de la Cruz, presidente de Interamerican Trends. Ya